Hola, hola, buenas tardes, queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús. Tengan ustedes muy buenas tardes, reciban ustedes un cordial saludo de parte de su amigo y servidor en Cristo, Esteban Vera, y también un saludo de la Iglesia Cristiana del Aire, GESET. Un fraterno abrazo para todos, un ósculo santo, que el Dios Todopoderoso os esté bendiciendo grande, rica y poderosamente. Queremos meditar un ratito nada más en la palabra de nuestro Dios y en algo que leí hace un rato sobre la importancia o la necesidad del bautismo. La importancia o la necesidad del bautismo en los actuales tiempos. Entonces una persona decía, bueno, antes de ir al centro del tema, quiero decirles pues que yo a veces comparto la palabra de nuestro Dios pues en base a cosas que leo a través de las redes sociales, y nosotros tenemos que ver a veces las redes sociales, las redes sociales a veces están más para mal que para bien. Ahora, para muchos dicen, no, es todo lo contrario. Las redes sociales han sido una herramienta poderosísima para hacer bien, para hacer esto. Le encuentran bien por todos lados, ¿verdad? Pero a la postre, al final del camino, yo creo que es más para mal que para bien. Bueno, pero esa no es el tema de discusión. Y lo que digo pues es que ahorita nosotros debemos de sacarle provecho a las redes sociales pues en el bien, mirando hacia al bien, ¿verdad? De hacerlo a nosotros mismos y al prójimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando en términos cristianos o religiosos, como quiera usted llamarlo, nosotros nos damos cuenta que ahora las iglesias físicas, o sea, locales, un local, que nosotros comúnmente llamamos iglesia, ¿verdad? Es tan difícil mantener una iglesia física, pues porque los tiempos están difíciles económicamente y difíciles pues en el tema de seguridad. Por ejemplo, por lo general las iglesias se reúnen en las noches o se reunían en las noches. Ahora, por lo menos en mi país, Ecuador, Suramérica, pues es un tanto difícil reunirse, hacer las reuniones en la noche. Hay tanto peligro que ya es bastante difícil. Y en el día, pues en lo que es el día, pues no se puede porque un alto porcentaje de los hermanos pues están en sus labores, trabajando. Entonces el enemigo está cerrando puertas por ahí, por ese frente. Y la manutención de ese local, de ese establecimiento, iglesia como se la llama, pues demanda ciertos valores. Y si no hay hermanos que se congregan, entonces la recaudación de ofrenda pues va a ser muy baja. A menos, claro, que sí, pues hay iglesias que son grandes, que tienen pues un número de miembros bastante alto, que bueno, que de alguna u otra manera se van a sostener. Pero digamos de iglesias más pequeñas, entonces la palabra se trunca ahí, el mensaje de salvación se trunca ahí. Y en vista de eso, nosotros tenemos que utilizar lo que es pues las redes sociales en lo más que se pueda y hasta donde se pueda, porque llegará el día pues en que Satanás también cerrará esas puertas o va a intentar cerrar esas puertas. Ya, entonces lo hacemos así. Bueno, le dejé pues esa observación nomás ahí. Ahora entremos al tema. La importancia o la necesidad del bautismo para, como quien dice, para ser salvo. O si realmente alguien que
quiere entrar al camino de salvación, es un requisito importante, sí o no, del bautismo. Pero quiero referirme pues a una forma de creer y de pensar de aquella persona que decía, no es necesario bautizarse. No es necesario bautizarse porque él se hacía firme en el pasaje donde el hombre que está siendo crucificado a un lado, a un costado del Señor, dice, ese hombre no fue bautizado. Ese hombre no fue bautizado. Entonces, dice, ve, ese hombre no fue bautizado y entre comillas, pues ese hombre fue salvo. Pero a veces, y es que lo que yo digo tantas veces, cuando nosotros leemos la Biblia, la leemos de una forma literal, o sea, leyendo el papel, la página esa donde está escrito, la página de donde está escrito en ese librito que nosotros le llamamos Biblia. Entonces, ahí está escrito. Y cuando usted lee solamente la página o las letras que están impresas en un papel, pues usted no se edifica nada, absolutamente nada, ¿ya? Y más bien sería como una pérdida, porque como no lo lee con el espíritu, entonces usted solamente lee en el intelecto humano. Y como el intelecto humano no se lleva bien con el espíritu, entonces más bien pues lo que usted leyó le va a resultar para pérdida. Le va a resultar para pérdida suya, para pérdida espiritual. Entonces, él decía, ve, el hombre que estaba ahí fue salvo sin necesidad de ser bautizado. Pero si nosotros nos metemos a leer en el espíritu, ya es otra cosa totalmente diferente y a miles de kilómetros de distancia entre una forma de pensar y la otra. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo, como quien dice, la necesidad de sí o no bautizarse en el sentido de una emergencia. Una emergencia, diríamos así. Porque, ¿qué es lo que sucede ahí? Cuando el hombre le dice al Señor Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, si el Señor Jesús es estricto, apegado a la ley, externamente, viendo la ley de una forma externa, de una forma material, física, entonces el Señor le tendría que haber dicho, chuzo, pero ya está bien, pero vamos a ver si le pedimos a los que te están crucificando aquí que te bajen a pedirle de favor, a ver si es que aceptan de favor que tú no vas a huir, que te lleven los soldados, que te bajen de la cruz, te lleven al río, alguien te bautice por ahí, Marcos que está por aquí ha de estar Marcos, por aquí ha de estar Pedro, por aquí ha de estar Santiago, que uno de ellos te lleve, te bautice y luego que te traigan de nuevo y te vuelvan a poner en la cruz. O sea, ese debería ser el protocolo. Ese debería ser el protocolo correcto, diríamos así, si quieres apegarte a la ley física, natural, externa. Pero es que la ley, por eso es que yo recalco y machaco y martillo en que la ley es espiritual. Cuando tú lees la ley de forma externa, natural, entonces te quedas en lo externo.
no llega al espíritu, no llega al alma, no llega al corazón, sino que se queda sobre la piel, en lo externo, en lo humano, en lo material. ¿Qué es lo que aconteció con aquel hombre? Como ya expliqué, si hubiese el Señor Jesús dice, bueno, vamos a regirnos al protocolo de la ley, porque no podemos violar la ley. Entonces tendría que pedirle de favor a los que le estaban crucificando, pedirle de favor de que por favor lo bajen un ratito, lo lleven a un río, lo hundan en el agua, lo bauticen y luego lo saquen y lo vuelvan a crucificar. Podría ser así, ¿ya? ¿Pero por qué? Es porque el Señor siempre dijo, desde el Antiguo Testamento, el amor lo es todo. El amor está por encima de todo argumento legal. El amor está por encima de todo argumento legal. Los argumentos legales son para sostener de una u otra manera el desenfreno de los humanos, para detener de alguna manera el desenfreno de los violadores de la ley del espíritu. Para eso se creó la ley externa, material, directa, natural. Pero eso no es la ley. Eso es como quien dice una añadidura, un complemento de la ley verdadera, para que la gente, si acaso fuese posible, se frenase un poco en su carrera desbocada hacia el pecado y hacia la muerte. Ese es el concepto de la ley externa. ¿Por qué? El Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? ¿Estaba violando la ley? No, la estaba cumpliendo de una forma perfecta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley verdadera está basada en el amor. En el amor. El Señor Jesús estaba mostrando el amor de Dios hacia ese hombre. ¿Ya? Porque ese hombre había creído, porque ese hombre estaba aceptando, estaba, como quien dice, visualizando a Cristo como el verdadero Mesías, el verdadero mensajero de Dios, la verdadera extensión del Dios Padre Espíritu en Cristo Jesús. Él estaba visualizando eso, y al visualizarlo se le abrió un campo de amor, se le abrió un campo de verdad, se le abrió una inmensidad, un mar inmenso de la gracia, de la verdad y de la justicia de Dios. Entonces, ¿es necesario que nosotros seamos bautizados? Sí. ¿Por qué? Porque en el caso de ese hombre que estaba crucificado, estábamos viendo una emergencia. Y porque era imposible, o sea, yo al principio les digo, bueno, tendrían que pedir permiso, pero nosotros sabemos que eso iba a ser imposible, que los que lo estaban crucificando, lo estaban acusando, no iban a decir, bueno, sí, está bien, vamos, hagámosle el favor, bajémoslo y después otra vez lo subimos. Eso jamás iba a ocurrir. Y Cristo lo sabía. Jamás iba a ocurrir aquello. Entonces, estaba un acto de emergencia, como quien dice. Pero si tú tienes la posibilidad, nada te lo impide bautizarte, porque mire cómo es la palabra. ¿Recuerda usted, mi querido hermano, cuando Felipe va por el camino y va un hombre rico, un hombre que no tenía a Dios en su corazón? Y el hombre va leyendo
leyendo la palabra de Dios, ahí iba leyendo, pero no entendía nada. No entendía nada. Y Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Ay, ¿cómo voy a entender? Pues si no, nadie me enseña. Y Felipe comenzó a explicarle mientras iban caminando. ¿Ya? Y se acercan donde había agua, a un lugar donde había agua. Puede haber sido un lago, un río, no lo sabemos, cualquiera de las dos cosas. Y el hombre rico, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, le está diciendo, aquí nos está diciendo, para nosotros en este tiempo, es necesario que se cumpla algún protocolo para que yo sea bautizado. Felipe le dice, no. Si tú quieres, tú puedes ser bautizado ahorita mismo. Pasando por alto el protocolo. ¿Por qué? Porque era una emergencia. No iban en el mismo sentido, no iban al mismo lugar Felipe y aquel hombre, y que Felipe le dijese, bueno, Suso, no, pues aquí hay que hacer un protocolo de esto y de aquello, que no sé qué, que no sé cuánto, tienes que irte a un curso y todas esas cosas. Y después, imagínese que ese hombre más adelantito se arrepintiese. Había que aprovechar el momento, que el Espíritu Santo estaba tocando el corazón de ese hombre, una emergencia. Ya, entonces el amor de Dios ve la disposición de aquel hombre y dice, bueno, esta es la disposición sincera, fidedigna, fiel del corazón de este hombre, pues ¿qué puede impedir? No podemos regirnos a un protocolo solamente y dejar pasar esta oportunidad por un bendito protocolo. ¿Sí ve? ¿Sí se da cuenta, mi querido hermano? Pero si ese hombre estuviese, por ejemplo, en una ciudad, ese hombre que iba con Felipe, estuviese dentro de una ciudad, tranquilo en su casa y todo bien, y Felipe también viviera en la misma ciudad, de pronto le iba a decir, ¿sabe qué? Bueno, sí, nosotros podemos seguir el protocolo porque no hay apuro. Porque estás aquí dentro de la ciudad, la iglesia no está muy lejos, el templo no está muy lejos, podemos cumplir cierta ceremonia, pero era una emergencia. Estaban en el camino donde no había nada, donde tal vez Felipe y ese hombre jamás se iban a volver a encontrar. Y ese hombre, tal vez en unas horas o un día siguiente, posiblemente él cambiara de idea. ¿Ya? Entonces había, como quien dice, una emergencia donde se rompe el protocolo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el amor verdadero, el amor fiel de Dios rompe el protocolo. Otro ejemplo, y con eso concluyo. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, que el Señor Jesús sanaba en sábado? El Señor Jesús sanaba en sábado. Usted ve, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, ahí hay sanidad. Ahí hay sanidad. El Señor estaba sanando. En Lucas capítulo 14 también. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Si el Señor se pone, y el Señor Jesús, mire la explicación cuando la gente le criticaba por sanar en sábado. Le decía, o sea, ¿qué te crees tú? ¿Quién te has creído que eres más grande que Dios? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para sanar en sábado cuando la misma ley nos está diciendo que nosotros los días sábados no podemos hacer nada, no debemos de hacer nada porque pecamos contra Dios? Y sí,
Dios dice que era pecado. Pero el amor verdadero, el amor genuino, rompe el protocolo sin caer en pecado. El Señor Jesús le dice, y les da un ejemplo contundente. Le dice, a ver, ustedes tienen sus ovejitas, son pastores de ovejas, son dueños de un rebaño. Y una de sus ovejitas cae en un pozo en sábado, día sagrado, día que no se hace nada, ningún trabajo. Ustedes, por regirse al protocolo, van a dejar ustedes la ovejita ahí hasta el día siguiente o hasta después de 2 días y recién venir a buscar la ovejita. ¿Ustedes qué creen que van a encontrar? Va a encontrar la ovejita muerta. O sea, lo más probable, casi que imbarajable, es de que van a encontrar la ovejita muerta, porque ustedes se guiaron por el protocolo y no por el amor. Pero ustedes, ¿qué hacen? Ustedes sí la sacan la ovejita. ¿Por qué? Porque aman a su ovejita y entienden que si lo dejan para el día siguiente, cuando la vayan a buscar, la vayan a rescatar a la ovejita, la van a encontrar muerta. Entonces, ese es el mensaje de amor de nuestro Dios. Aquí tienen ustedes esta ley para sujetar el desenfreno. Sí, para sujetar el desenfreno. Pero, si ustedes están identificando la grandeza y la veracidad del amor genuino y verdadero, entonces ustedes no pecan si rompen el protocolo. Ustedes no pecan porque el amor está por encima del protocolo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Por eso Él decía, cuando sanaba, pues esto, por amor vamos a sanar a esta mujer, a este hombre, a este fulano de acá, a este de acá, vamos a sanarlo. ¿Por qué? Porque más grande es el amor que el protocolo. Y eso la gente no entendió en aquel tiempo y no entiende en los actuales momentos. Porque si tú entendiste de la gracia de Dios, si tú entendiste del amor de Dios, entonces tú puedes seguir con el protocolo y cada vez que la emergencia se presente, romper el protocolo. Pero no es que diga, no es que el protocolo ya no va, porque el amor de Dios está por encima del protocolo. Tú mismo lo acabas de decir. Sí, el amor de Dios está por encima del protocolo cuando se presenta la emergencia. Cuando se presenta la emergencia. Mire, que Cristo Jesús nunca dijo, yo vengo a establecer otra ley. Cristo nunca dijo, yo vengo a imponer una ley que a mí me parece que es mejor. Cristo Jesús dijo, yo no he venido para romper el protocolo legal. Yo no he venido para abrogar la ley ni los profetas. Yo he venido para que se cumpla ese protocolo. Y la gente se coge la burra por el rabo, como decimos en el campo. Ya dice, no, ya ve, ahí está, Cristo Jesús cumplió para que nosotros no cumplamos. No, error de muerte. Cristo cumplió para que nosotros sigamos los pasos de su cumplimiento. Pero, o sea, tú estás mandando, alguien me va a decir, entonces tú estás mandando a que cumplamos la ley. Sí, pero la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. O sea, en otras palabras, el protocolo espiritual, no externo. No el protocolo externo. No el protocolo externo, pero sí el protocolo espiritual, que es el que cumplió
y que enseñó el Señor Jesús. Ese sí hay que cumplirlo. Ese sí hay que cumplirlo. Porque cuando usted dice, o sea, a veces solamente tú dices, no, nosotros no hemos pecado, no estamos pecando. Sí, no estás pecando de una forma, de alguna manera, pero estás cayendo en el pecado de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando la gente dice, no estamos bajo la ley, entonces usted está quitando la ley de Dios. Usted está negando la ley de Dios. Y no es así. Usted puede negar el protocolo de Moisés, pero no la ley de Dios. Usted puede negarse a cumplir el protocolo de Moisés, pero no la ley de Dios. Y el protocolo que se le fue enseñado a Moisés, el protocolo que le fue mostrado a Moisés, ese protocolo usted no está obligado a cumplir. Pero cuando usted dice, ya no estamos bajo la ley, porque por ahí Pablo habla así, y entonces usted cogió la burra por el rabo, no entendió lo que dijo Pablo, no está entendiendo lo que dice Pablo. Pablo se está refiriendo, ya no estamos bajo la ley de Moisés, no la ley de Dios. Y otros se inventaron para sacarse, como quien dice, meterle un cuento chino a la escritura. Dice, no, es que, claro, ahí tienes razón, no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. ¿Qué ley de Cristo? Cristo no impuso ninguna ley aparte de la ley que ya el Padre había dado. Cristo no vino a imponer ninguna otra ley. Ya no estamos, dice, no, es que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Pero ahora nosotros en la gracia estamos bajo la ley de Cristo. ¿Dónde Cristo Jesús creó, implantó una ley de Él? No, nunca. Eso se lo inventaron los diablólogos. ¿Ya? Cristo Jesús vino, dice, no he venido para abrogar ni la ley ni los profetas, sino para cumplir. Pero ese cumplir en Cristo Jesús, ¿qué ley cumplió Cristo Jesús? Cristo Jesús no cumplió el protocolo de Moisés. Cristo Jesús cumplió el protocolo de Dios, o sea, el protocolo espiritual, 100% espiritual. Y Cristo Jesús no dijo, yo vengo a cumplir para que ustedes no cumplan ya. No, Cristo Jesús cumplió para que nosotros sigamos sus pasos. Porque nosotros no podíamos cumplir sus pasos. No podíamos cumplir la ley, ni la de Moisés, ni la de Dios. O sea, ni la externa no podíamos cumplir. Nunca la hemos cumplido. No hemos podido cumplirla. Ni la ley literal, la ley literal externa material, ni tampoco hemos cumplido la ley interna espiritual de Dios. Y como no hemos cumplido, no podíamos cumplir ninguna de las dos cosas, entonces Dios se manifestó en amor en Cristo Jesús. Y dijo, pues que ustedes no lo han entendido. Ustedes andan divagando en el camino y en lo que se les ha dicho. Ustedes no han entendido. Ahora, yo vengo aquí para enseñarles cómo es el proceso, cómo es el protocolo divino, el protocolo celestial verdadero. Y eso fue lo que hizo Cristo. En el cumplimiento de la ley en sí mismo, Él no es que dijo, yo cumplo para que ustedes no cumplan. Él dijo, yo voy a cumplir para que ustedes vean cómo es que se cumple y ustedes sigan mis pasos. Esa es la enseñanza de Jesús. Y entonces, al ver cómo Cristo cumplió,
¿Y cómo es que cumplió? Dice, subiendo a la cruz y muriendo nosotros. No, no, no. Ese es como quien dice el protocolo externo, ¿ya? Que se visualiza para que los hombres vean lo que él ya había hecho en el Espíritu. Lo que él ya había hecho en el Espíritu. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Cumplió todos los mandamientos de Dios y nos dejó como enseñanza de cómo es que un hombre debe de cumplir. Temiendo al Señor, amando a Dios y al prójimo, en espíritu, no en lo externo, en espíritu. Ya, todo eso enseñó el Jesús y nos lo mostró para que cumplamos. Entonces, vamos a concluir aquí con esta enseñanza y luego, a su debido tiempo, continuaremos bajo la dirección y la gracia de nuestro Dios. Bendiciones, bendiciones para todos, en el nombre de Jesús.